Bien, estábamos revisando los órganos que derivan de las vesículas encefálicas y estábamos hablando del núcleo rojo. ¿Para qué sirve el núcleo rojo? ¿Cuál es su función? Levanten la manito. Coordinación motriz. Ya, pero hay que ser más específicos ahora. Control del movimiento de todo el térmico intraescapular, pero antes de las manos, porque en el momento de mover los dedos necesitamos una fijación que permita el equilibrio del movimiento. Claro, se necesita que la cintura escapular tenga fijación, cierto, pero también esa fijación debe ser coordinada con el movimiento que se desea hacer, ¿no? Si uno tiene extender. Entonces, esta parte de la cintura escapular lo controla el núcleo rojo. En los animales inferiores también controla la cintura pélvica, pero en nuestro caso, por la posición que tenemos ahí, el núcleo rojo prácticamente ya no tiene función, ¿no? Y solo tiene función a nivel de la cintura escapular. Luego tenemos la sustancia negra. ¿Para qué sirve? Coordinación, control del movimiento. Claro, actúa muy estrechamente con el cuerpo estriado, ¿no? Para el control y coordinación del movimiento. Su par compacta y su par reticular. Hacia la parte ventral, hacia la parte dorsal, están los tubérculos cuadrigémenos. Claro, dos superiores, dos inferiores. Estos están conectados a través de los brazos conjuntivales con el cuerpo geniculado, en este caso los superiores al lateral y los tubérculos inferiores al cuerpo geniculado medial. Cuando estamos hablando de cuerpos geniculados, ¿dónde estamos? Estamos en tálamo. Entonces, ¿el tálamo también tiene que ver con la vista y la visión? Sí, porque los cuerpos tubérculos cuadrigémenos superiores están relacionados con los reflejos visuales, sobre todo los reflejos visuales. Cuando uno pierde el equilibrio, inmediatamente lo que hace es buscar un punto de apoyo con la mirada. Fija un punto, la mirada, y a partir de ese punto hace la reacción. Todo el organismo hace una reacción. Se pone las manos, etc., ¿no? Más bien los inferiores son parte de la vía auditiva. Ahora, con respecto al romboencéfalo, también se divide en dos partes, ¿no? Un cerebro posterior, conocido como definitivo, que es el metencéfalo, y la médula oblongada o transcerebro o mielencéfalo. Del metencéfalo podemos dividirlo en dos partes. De la pared anterior se va a derivar la protuberancia y de la pared posterior el cerebelo y los pedúnculos. Ahora, ¿cuál es la función de la protuberancia? ¿Quién está hablando? ¿Alguien? La protuberancia simplemente es vía de paso. Conecta, ¿qué conecta? ¿Qué conecta? ¿Cómo dice? Hablando estrictamente, conecta los dos hemisferios cerebelosos. Es lo que hace entre los dos. Pero claro, por encima de la protuberancia y por debajo están los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Que conectan el inferior. ¿Se acuerdan, no? De los pedúnculos cerebelosos están los superiores, los medios, los inferiores. Listo. Cada uno de ellos, ¿qué hace? Más específicos. Acá necesitamos función.
¿Sensitiva de qué? ¿Y motora de qué? ¿Qué sensibilidad? Está un poquito lejos. Los pedúnculos cerebelosos medios, cerebelo con cerebelo, ¿no? De un lado hacia el otro lado. Pedúnculos cerebelosos superiores, ¿de dónde están viniendo? Están viniendo de arriba, ¿no? Y ese es uno. Y también van para arriba. Hacen las dos cosas. Vamos para arriba. ¿Y arriba qué cosa hay? Y hacia abajo están los pedúnculos cerebelosos inferiores. Definan sensibilidad propioceptiva, exteroceptiva, interoceptiva, consciente, inconsciente, protopático, epicrítico. Tienen que hacer esa clasificación de las tres sensibilidades. Protopático, epicrítico, ¿no? Sí, consciente e inconsciente. Entonces, dividan las sensibilidades de esa manera y entonces ya lo van a tener que distribuir. Ya, pero tiene que ver con el control del movimiento, básicamente la protuberancia, ¿no? Y hace conexiones tanto a nivel superior con la corteza cerebral y los ganglios basales, como con la médula espinal, ¿no? Porque a través de ella está ascendiendo la sensibilidad hacia el cerebelo. ¿Qué sensibilidad así llega? Esa misma. Interoceptiva. Mañana me aclare eso. Y la médula oblongada, que básicamente es el bulbo raquídeo. Si uno habla del bulbo raquídeo, ¿qué nos interesa del bulbo raquídeo? ¿Y qué nos interesa el bulbo raquídeo? Claro, pero hay algo importante en el bulbo raquídeo. Estamos en función. No creo que no les hayan dicho. Sin el bulbo, ¿vivimos? No vivimos. ¿Por qué no vivimos? Con centro de control vital, respiratorio, ¿no? Y cardiovascular. Solo que con el cardiovascular controla, ajusta. Y sí, el corazón puede vivir desconectado. Sin ellos, les cortamos los vagos, todo eso. ¿Puede seguir trabajando? Sí, trabaja, tiene su propio sistema, ¿no? Que le permite trabajar de manera autónoma. Más bien, el sistema simpático-parasimpático lo controlan, coordinan, ¿no? Dependiendo de la actividad del organismo. Más bien, el centro respiratorio no. La respiración sí está bajo control del centro respiratorio que se encuentra a nivel del bulbo, ¿no? Entonces, si el bulbo se daña, ya fuimos. Por debajo del romboencéfalo ya se encuentra la médula espinal. En términos generales, ¿no? La importancia del sistema nervioso, lo vamos a ver todavía a este nivel, es procesar información, ¿no? Y dar origen a las respuestas adecuadas. Ahora, para ello tiene básicamente dos células que conforman. Las células que son las neuronas, que constituyen las células funcionales, ¿no? Y claro, ya mencionamos que forman estos la sustancia gris, la sustancia blanca. Y la neuroglía o las células gliales más bien que son de sostén para las células, ¿no? Pero la neurona es una célula muy exigente. Inclusive no toma directamente la glucosa para ella, sino a través de la célula glial, los astrocitos. Ellos son los que le proporcionan básicamente la energía a la célula, y porque es bien sensible también la célula y está muy protegida, ¿no? Ahora, la forma en que actúa el sistema nervioso, ya hablando en función, es a través del arco reflejo, ¿no? De las respuestas reflejas.
Sí, todos nosotros o el sistema nervioso actúa en función a estímulos que se dan. Pueden ser de los más simples, ¿no? Digamos, un INCOM, que puede ser este ejemplo o este otro, más bien un estímulo de temperatura. Entonces, hay un estímulo y por lo tanto hay un órgano que capta ese estímulo, es el órgano receptor. Debe haber una vía que lleva a esa información hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo le llamamos esa vía? La vía aferente. En el sistema nervioso central, esa información debe ser procesada. Entonces, lo que necesitamos es un centro integrador. De lo que decide el centro integrador sale una vía eferente al órgano efector. Y el órgano efector realiza la acción. Entonces, todo es a través de una estructura que se conoce como el arco reflejo. Y la acción es la respuesta refleja, ¿no? O acción refleja. Y nosotros somos prácticamente, el sistema nervioso funciona de esa manera. Desde el ejemplo simple que estamos poniendo hasta los más complejos. ¿Por qué están aquí? Ese es el estímulo. ¿Por qué están aquí? Porque tienen que venir a la clase. Claro, tienen que venir a clase. ¿Y por qué tienen que venir a clase? Porque tienen que aprobar fisiología. ¿Y por qué tienen que aprobar fisiología? Porque quieren titularse de médicos. ¿Y por qué quieren ser médicos? Por alguna razón. Suponemos de que han visto por conveniente ver en la medicina su forma de vida, ¿no? Su logro de vida y todo lo demás. Ese es el estímulo. Pero es un estímulo bastante complejo. Entonces, ¿los receptores cuáles son? Aquí entramos más bien en dos cosas. Aquí estamos poniendo un estímulo prácticamente físico, pero hay otros estímulos que nosotros manejamos. ¿Cuáles son? Y que inclusive los animalitos lo tienen. Instinto, bueno, llamémosles instinto. De supervivencia o de conservación. Todos los animales lo tienen, hasta su gatito, su perrito. Pero ¿cuál es la diferencia entre el gatito, su gatito y nosotros? El gatito sabe lo que quiere, comer, los básicos, ¿no? Alimentarse, abrigo, esto es lo que necesita. Pero nosotros, aparte de eso, ¿qué más queremos? Realización de la vida, pero la realización de la vida puede ser en que se contentarán con tener un abrigo, un buzo, como ropa. No, hay estilos. Un lugar donde habitar, un departamento, tal vez una mansión, no sé qué querrán, ¿no? Entonces, son aspiraciones que tenemos, deseos que tenemos, y eso lo tenemos de manera consciente. Claro que a esa edad todavía no hay mucha conciencia, pero lo quieren, ¿no? Y eso es el estímulo. Y por otro lado, eso también está respondiendo a estímulos internos, ¿no? De sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? Pero esa sobrevivencia no es en cualquier sitio, ni de cualquier forma. Y la alimentación, por ejemplo, no es tan bien, tienen gustos, ¿no es cierto? Entonces, eso ha sido modificado, pero respondemos al mismo instinto básico. Alimentación, abrigo, seguridad y reproducción. Seguimos teniendo eso, solo que lo hemos hecho mucho más complejo. Y por lo tanto también los estímulos son mucho más complejos. Los órganos receptores, que podríamos llamarles, ya no solamente son como barorreceptores de sensibilidad, todo, sino son inclusive motivaciones internas. Ahora, toda esa información es procesada así, pero es procesada en un centro integrador. Acá es fácil, ¿no? Pero es procesada acá en un centro integrador mucho más complejo. Todo el cerebro prácticamente funciona, todo el encéfalo. Y luego, también nuestras respuestas son
complejas, no son simples. No, el hecho de venir acá, estar atentos y todo lo demás, el hecho mismo de controlarse es una respuesta que damos, ¿no? El hecho de quedarnos quietecitos es por decisión voluntaria. Entonces es una respuesta, es una conducta. Este simple hecho de hincarse y retirar la mano, nosotros lo llamamos conducta. Conducta de retirada, listo, muy bien. Pero también hay las conductas complejas que mencionamos, que son como las que estamos describiendo, ¿no? El hecho de estar sentados, observando, mirando, es una respuesta y es una conducta. Y por lo tanto, si es una respuesta, también tiene su arco reflejo, solo que es también mucho más complejo. Intervienen varias estructuras en el organismo o en el cerebro, básicamente, para que se puedan dar. Bien, entonces lo que tenemos es eso, ¿no? Estímulos, y por lo tanto, órganos receptores, una vía aferente, centro integrador, una vía eferente y un órgano efector. Ahora, esas conductas, esas funciones las va a ir desarrollando el encéfalo, pero como que se han ido organizando a lo largo de la evolución. Una sola célula cumple todas las funciones, ¿no? Pero como se han ido haciendo mucho más complejos, entonces como que se van separando estas funciones, sobre todo los animales que ya tienen un sistema nervioso organizado. Están las respuestas o las funciones vegetativas del sistema nervioso, las sensitivas y las motoras, que vendrían a ser las básicas, ¿no? Estas dos, inclusive sería sensitiva y motora en caso de los seres unicelulares, ¿no? Frente a un estímulo, responden. Y listo, esto es lo que hace, ¿no? Pero se va volviendo más complejo, entonces necesita que alguien se encargue de la parte interna, el control interno, entonces vienen las funciones vegetativas. Básicamente esto se ha ido desarrollando inclusive hasta los reptiles y los dinosaurios. Pero cuando aparecen los mamíferos, aparece esta otra función, la emocional. Las funciones emocionales que asientan sobre todo en el sistema límbico son respuestas que se han ido aprendiendo a lo largo de la evolución, ¿no? Son respuestas rápidas. Por ejemplo, veamos, cuando el animal está de hambre, el perrito, ¿cómo se encuentra? Furioso, intranquilo. Y al primero que pasa, se lo come. Claro, está insatisfecho, ¿no? Ahora, ¿nos pasa lo mismo a nosotros? Sí. Cuando algo nos sale mal, nos ponemos furiosos, ¿no? Coléricos. Cuando nos arrebatan algo, también sucede lo mismo. Quítenle el huesito al perrito, los va a morder. Igualito nos pasa a nosotros. Si nos quitan algo, entonces nos sentimos furiosos, enojados. Esa es la ira. Ahora, si un perrito está lastimado, ¿qué cosa hace? Se esconde y se va a su lugar, a la parte más oscura. Cuando nos pasa algo, ¿cómo reaccionamos? También nos vamos al cuartito, nos deprimimos, nos entra depresión, ¿no? Entonces son respuestas que hemos ido aprendiendo, sobre todo a partir de los mamíferos, y eso da lugar en nosotros a lo que se llama las emociones, ¿no? Y también nos ayuda a responder rápidamente. Por ejemplo, si ahorita hubiera un temblor, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿cierto? Claro que estas conductas que son rápidas nos pueden llevar a ciertos problemas. Claro, vamos a salir corriendo y no nos va a interesar si encontramos al compañero y pasamos por encima. ¿Quién va a controlar esto? El cognitivo. Claro, se entiende, personas que somos, digamos, los médicos son considerados, y también los estudiantes por lo tanto, como los más preparados, más inteligentes, ¿no? Suponemos.
¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que la parte cognitiva y la parte cognitiva y también de formación nos hace, si vamos a salir corriendo, claro, por lo menos no lo vamos a atropellar al compañero, ¿no? O de tal manera saldremos de que pudiéramos salir. Habrá entrenamiento de tanto de defensa civil y todas las acciones que realizan, porque eso vamos aprendiendo. Entonces, esa respuesta emocional, instintiva, la controlamos. Y básicamente el hombre es el que tiene esta parte, la parte cognitiva, que puede controlar todas las otras funciones, ¿no? La emocional, de hecho, controla la parte vegetativa, ¿no? Recibe información sensitiva y controla lo vegetativo. Por eso es que cuando tenemos una emoción, una alegría, el corazoncito late rápido, nos respiramos más, ¿no? Entonces, y también lo cognitivo somete a lo emocional. ¿Cuántos de ustedes quisieran salirse ahorita? ¿No es cierto? Entonces, pero no, se quedan, ¿no? Porque hay algo que los retiene. Entonces, estas funciones vamos a tenerlas que irlo describiendo en el sistema nervioso, pero todo funciona bajo este mismo principio. Un estímulo, una respuesta, y la respuesta determina la conducta. Bueno, esto después lo veremos. Listo. Muy bien. Solo para recordar. Si uno pone esto, o bueno, sí tienen que repasar básicamente la estructura del sistema del encéfalo, sobre todo, a través de los famosos cortes, ¿no? De Fleisig, Charcot y Jacob, que se entiende. Esto es un corte de... Listo. Estructuras. Si yo les pregunto, ¿qué estructura es esta cosa negra? Miren acá, ¿cuántos cortes? Claro, es este corte. Ya, ¿cómo se ubican? ¿En qué corte están? Porque podrían estar en cualquiera de este rango. ¿Cierto? Ya. Sí han ubicado los ventrículos laterales serían. Esto que divide a los ventrículos laterales, ¿qué cosa es? Acá arriba que tenemos cuerpo calloso, listo. Esto que tenemos aquí, ¿qué cosa es esto? ¿Esto qué cosa es? No, pero yo lo estoy señalando. Ah, no hay allá. Ya. ¿Esto qué cosa es? Sí se ve, ¿no? ¿No hay? Así es, está. Ya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Toda esta parte. Esto, todo. Núcleo lenticular. Esto es... Y esto es... Esta es la cápsula. ¿Y esto qué vendría a ser? Vamos a ver. ¿Cómo le llamaríamos a todo esto? Núcleo lenticular. Entonces, formado por
este de acá. Y este de acá. Claro, hay uno que está más pálido que el otro. El globus pallidus. Por eso es pallidus, ¿no? Comparado con el putamen, ¿no? Que es mucho más oscuro. Por eso le llaman globus pallidus, es el nombre. Entonces, este es el núcleo lenticular. Esto viene a ser este es tálamo. Y esto es núcleo caudado. Esto es lo que nos interesa. Aquí. Esta es la clave para ubicarnos. Son los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. Entonces significa que ¿por dónde estamos? Estamos más o menos aquí. Claro, por acá estamos, porque los cuerpos mamilares están acá. Claro, cualquiera de estas dos podría ser, ¿no? Están los cuerpos mamilares. Ya, acá ¿qué tenemos? Esta cosa negra, ¿qué cosa es? Todo esto, ¿qué cosa es? Cuerpo calloso. Lo que está por encima del cuerpo calloso, es por encima del cuerpo calloso, la circunvolución del cuerpo calloso. Pero no le llaman, sí, se llama también así, pero tiene otro nombre. Y ese otro nombre es el que generalmente se utiliza. Hubiera sido más fácil que dijeran circunvolución del cuerpo calloso, ¿no? Pero tiene otro nombre. Y en los textos más se refieren con ese otro nombre. El gyrus singuli, es el gyrus singuli. Todo esto está acá. Listo. Ahora bien, si nos vamos por acá, por aquí abajo, ¿qué cosa está aquí? Aquí. Estamos en corteza. Tienen que marcar hitos, así, gruesos, rápidos para uno ubicarse. Después ya los detallitos se asocian simplemente, ¿no? Esta parte, ¿qué cosa es? No vemos la comisión anterior acá. Área septal. Y eso es rinencéfalo. Aquí está el rinencéfalo. Área septal y más hacia la parte lateral el área entorrinal. Lo que implica que por aquí debe estar llegando la cintilla olfatoria y por acá debe estar el bulbo olfatorio. Todos ellos están conectados aquí. ¿Cierto? Listo. ¿Esto qué vendría a ser? Claro, podría ser el ventrículo lateral o el septum lucidum, ¿cierto? Esto de aquí, mesencéfalo, la parte anterior, lo que estoy cubriendo, o bueno, ahora sí, esto, son los pedúnculos cerebrales. Y hacia atrás, que sí se está viendo, tubérculos cuadrigéminos. Esto es ¿qué ventrículo es este? Cuarto ventrículo, y lo que está saliendo por aquí se dirige y sí se ve qué cosa es y que llega hasta aquí. Acueducto exilio. Esto es protuberancia, bulbo y médula.
Ya, acá hay otro. Esto es núcleo caudal. La colita se suele ver acá, pero creo que sí está. No, no está, no se ve. Esto es putamen, muy poco del globus pallidus, y esto es talón. Listo. ¿Esto a qué vesícula corresponde? Todo esto. ¿A qué vesícula corresponde? ¿A qué vesícula cerebral? ¿Todo? Este es tálamo, sí es parte de diencéfalo, pero esto es ganglios basales, ¿no? Entonces son dos diferentes vesículas. Listo, muy bien. Listo. Lo demás ya es para que ustedes recuerden simplemente. ¿Listo? Muy bien, continuamos mañana. Bien, vamos a empezar a describir las bases moleculares y celulares del sistema nervioso. Como mencionamos, las células del sistema nervioso básicamente son dos, ¿no? Una que es la célula funcional y las otras células que son las células de sustentación. Ahora, en cuanto a las células de sustentación, en términos generales se les conoce como las células de la glía o células gliales, ¿no? Y ya las hemos nombrado anteriormente, solamente para especificar alguna de las funciones. En cuanto a los astrocitos, hay de dos tipos, ¿no? Los fibrosos y los protoplasmáticos. ¿Dónde se encuentra cada uno? No, ¿dónde se encuentran los astrocitos fibrosos y los protoplasmáticos? Hay dos tipos, ¿no? Bien, la función de los astrocitos no solo tiene que ver solo como un aspecto de sustentación, sino más bien prácticamente condiciona o mantiene el medio en el cual se encuentran las células. En todo caso, diremos el medio interno en el encéfalo, ¿no? Claro, proporcionando soporte físico a las neuronas, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, limpia los desechos del encéfalo. Siempre hay metabolitos o inclusive células que son desechadas y entonces alguien tiene que hacer ese trabajo y eso los astrocitos. También producen sustancias químicas que las neuronas necesitan para cumplir sus funciones. Y es más, usualmente los neurotransmisores, siempre hablamos en términos exclusivos de neuronas, pero los astrocitos también tienen la particularidad, algunos de ellos, de liberar neurotransmisores, o en todo caso también tienen receptores para ciertos neurotransmisores. Eso le permite al astrocito controlar la composición química y el líquido que lo rodea, captando o liberando sustancias específicas. Entre ellos, claro, no son muchos, pero sí están, se refiere a los neurotransmisores. Y hay otras moléculas más, ¿no? Sobre todo aquellas moléculas que tienen que ver con el medio interno, como son electrolitos. También proporcionan alimento a la neurona. Como mencionamos, la neurona es bastante exigente y la neurona por sí misma no es la que capta directamente la glucosa, pero hablando metabólicamente, la neurona depende de la glucosa. El organismo va a sacrificar todos los órganos, todo para proporcionarle glucosa a las neuronas. Pero esta glucosa le llega, ¿sí?, por los capilares, pero a través de los astrocitos. Ellos son los que reducen la glucosa al lactato y el lactato es el que va a llegar a las neuronas y estas la van a incorporar
y bueno, van a utilizarlos a nivel mitocondrial para obtener la energía, ¿no? Almacenan también la glucosa como glucógeno y posteriormente pueden liberar glucosa y esto luego al lactato que es utilizado por las neuronas. Ahora, rodea y aísla la sinapsis en las neuronas debido a que si alguien tiene que controlarlas, cuando se liberan los neurotransmisores simplemente ellos van a difundir por gradiente químico y es una proporción en el que llega a los receptores. El resto estaría invadiendo todo el tejido neuronal y eso traería problemas. Entonces, en buena cuenta, el que controla esto son los astrocitos, ¿no? Y también tiene capacidad fagocítica para eliminar, por ejemplo, células muertas o sus detritos, ¿no? También forman un entramado que ocupa el espacio vacío que se forma entre los tejidos, por ejemplo, en caso de cicatrización, sellando áreas que hubiera habido una lesión y entonces por lo tanto hay una cicatrización. Los que sí cumplen funciones de sostén propiamente son los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central y la célula de Schwann, pero ambas tienen comportamientos diferentes, ¿no? Los oligodendrocitos, que vendrían a ser estos, por ejemplo, sí, bueno, los dos están, dan soporte a los axones en el sistema nervioso central y producen una vaina conocida como la vaina de mielina, que aísla axones entre sí, ¿no? Y la mielina es un fosfolípido que forma un tubo y rodea los axones, ¿no? Ahora bien, esto cubre de trecho en trecho a los axones, dejando unos espacios conocidos como los nodos de Ranvier. Ahora bien, un oligodendrocito puede rodear a varios axones, ¿no? A diferencia de las células de Schwann, que más bien una célula de Schwann cubre una parte del axón a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces un axón en realidad tiene varias células de Schwann que le rodean. También dan soporte y producen mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Pero hay una diferencia entre el oligodendrocito y la célula Schwann. Si bien es cierto, también acá hay mielina, pero sobre todo es la mielina de la membrana celular, mientras que el oligodendrocito más bien forma esa capa de mielina. Es una capa, como mencioné, de esfingolípidos, de grasa, básicamente, ¿no? Y de ahí que también va a haber ciertas diferencias, ¿no? Las células Schwann sí cubren al axón. Una sola célula de Schwann rodea un axón y cuando el axón muere, estas células digieren a la célula muerta y también sirven como una especie de canal. Si bien es cierto, las neuronas una vez lesionadas no se recuperan, o mejor dicho, muere la neurona, pero cuando se daña la prolongación, que es el axón, eso sí se puede recuperar. Entonces, desde el cuerpo neuronal puede continuar su crecimiento y prácticamente el espacio que deja las células de Schwann le permite hacer una reconexión a las células, a los axones, ¿no? Eso, digamos, a nivel periférico. Entonces, es posible, sí, una regeneración de la fibra, pero siempre y cuando el cuerpo neuronal no haya sido dañado. Y tampoco vamos a esperar que sea muy largo el trecho, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, la vaina de mielina cubre a los axones y esto tiene ciertas ventajas, sobre todo para la función del axón en este caso. Cuando hablamos de impulso nervioso, hablamos de una carga eléctrica que se desplaza a través de la fibra nerviosa, en este caso el axón. Ahora bien, entonces, esta carga va a lo largo del axón, pero debido al aislamiento que produce las fibras de mielina o la mielina, la vaina de mielina, esas cargas prácticamente saltan de un nódulo a otro nódulo y eso permite una mayor velocidad en cuanto a la conducción. Entonces, ¿qué tenemos? Si comparativamente vemos el grosor de un axón, claro, podemos considerar dos tipos, ¿no?, de axones o de fibras nerviosas, las que tienen cubierta con mielina y las que no tienen esa cubierta. Entonces, los que no tienen cubierta son delgados y los que sí tienen cubierta son más gruesos.
pero a su vez también entre los que tienen cubierta de mielina también el grosor varía, aumenta. Entonces, ¿qué relación tiene con respecto a la velocidad de conducción? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el diámetro del axón, ¿no? Claro, en términos generales, ¿no? Si el diámetro de la axón aumenta, la velocidad aumenta, ¿no? Ahora bien, pero podemos comparar. Esto sería un axón sin mielina, que no tiene mielina. Si bien es cierto su diámetro aumenta, la velocidad también aumenta, pero no tanto, por ejemplo, como en el caso de las fibras mielinizanas. Esas se aumentan más. Entonces, la velocidad de conducción del axón o de las fibras nerviosas depende de su grosor y si tiene mielina o no tiene mielina. Solamente para señalar, ¿no? Las fibras de mielina cubren al axón, como habíamos mencionado. Sobre todo esto se comporta a nivel del sistema nervioso central cuando son los oligodendrocitos. Pero a diferencia de las células de Schwann, prácticamente las células de Schwann cubren con su membrana plasmática. Tiene también mielina, ¿no? Pero no en la misma proporción que tienen los oligodendrocitos que producen. Entonces el resultado es que las fibras que están cubiertas por los oligodendrocitos tienen mayor velocidad de conducción que aquellos que están cubiertos por las células de Schwann, ¿no? Entonces, comparativamente entre la conducción del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como mencionamos, la mielina es un fosfoesfingolípido, ¿no? La más abundante es la esfingomielina. Ahora bien, también son glucoesfingolípidos, como el galactocerebrósido, formado por la esfingomielina, y esto a su vez está formado por esfingosina, más ácido ácido, fosfato y colina, ¿no? Que vendría a ser esta básicamente su composición química, ¿no? Ahora, esta molécula puede ser blanco en algunos casos del sistema inmunitario, ¿no? Que causa daño o destruye. Por ejemplo, esclerosis múltiple, claro, puede ser esa, pero es más degenerativa. ¿La otra cuál es? Y que últimamente se está mencionando. El síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, daña a las fibras. ¿Y qué cosa daña? Justamente las envolturas. Por alguna razón el sistema inmunitario se equivoca o se confunde y daña al esfingolípido, dañando por lo tanto la conducción de la fibra nerviosa. La neuroglía, como mencionamos, esta célula más bien deriva del mesénquima. En realidad son macrófagos modificados, especializados, son fagocitos, y actúan según esa función. Básicamente, eliminan, fagocitan neuronas muertas o restos que puedan quedar. Actúan como uno de los componentes del sistema inmunológico a nivel del encéfalo y son responsables de las reacciones inflamatorias que se da a nivel del encéfalo, ¿no? Sobre todo en el tejido cerebral. Ahora bien, eso con respecto a las células gliales, ¿no? Eso lo dejamos ahí, porque más nos vamos a dedicar a la neurona. La neurona sí es la célula funcional, como habíamos mencionado, y claro, este número es el que se estima que hay de neuronas que tenemos en una persona adulta, porque en un recién nacido o un feto por nacer tiene muchas más neuronas, solo que con el desarrollo se va perdiendo y es, entre comillas, una limpieza que va haciendo el sistema nervioso y nos vamos quedando con una determinada carga de neuronas, que con el tiempo también vamos a irlas perdiendo, ¿no? El problema no va a estar tanto en el número de las neuronas, sino en las conexiones que se establezcan entre las neuronas. Sí, hay varios tipos de neuronas, ya ustedes supongo que las han ido conociendo, ¿no? Si hablamos de células neuronales específicas del cerebelo, ¿de qué neurona estaríamos hablando? En el cerebelo hay unas células que siempre se nombran, ¿no? Que son las células de Purkinje, ¿no?
Claro, así hay más pequeñas, grandes. En términos generales, a las neuronas podemos clasificar como neuronas sensitivas, motoras y las interneuronas o neuronas de asociación, que son las más pequeñas, ¿no? Pero cumplen una función importante, sobre todo a nivel del centro integrador que mencionamos, el arco reflejo. Ahora bien, las neuronas sí tienen una estructura básica que es necesario reconocer. Y debido a esa estructura es que la neurona tiene una polaridad, o sea, tiene una orientación, ¿no? Por un lado, la neurona tiene prolongaciones, que son las dendritas y el axón. Ahora, las dendritas son específicas, son prolongaciones digamos, en gran cantidad. Han contado hasta 10.000 dendritas por una neurona. Bueno, alguien los habrá contado, ¿no? Entonces, están allí. Estas confluyen sobre el cuerpo neuronal o la célula o el pericarión. Y del pericarión solo sale una sola prolongación, que es el axón. Se origina en el cono axónico, luego sigue el cono axón y termina en los botos terminales o el telodendrón, que hace conexiones y al final sí puede ramificarse y puede tener conexiones, tiene varios botones terminales, pero el axón es uno solo. Entonces, tiene una orientación. De este lado están las dendritas, el cuerpo neuronal, el cono axónico y el axón. Ahora, si uno se pone a pensar el tamaño de una neurona, por ejemplo, si tomamos en cuenta la neurona que inerva los músculos plantares, ¿no? ¿Dónde está esa neurona? Su cuerpo neuronal. Está en nivel lumbar, porque ni siquiera está en nivel sacro, está en nivel nubular. Entonces, saquen la cuenta desde el nivel umbral donde se encuentra la metámera hasta el pie. ¿Cuánto de distancia es eso? Dependiendo de la talla, pero es una gran distancia. Y esa es una fibra, ese es un axón. Entonces, las neuronas son células extremadamente grandes y requieren de una estructura, de un citoesqueleto. Por eso que la neurona tiene varias fibras que permiten mantener su estructura. Están básicamente tres tipos de fibras que forman el citoesqueleto: los microtúbulos o neurotúbulos, los neurofilamentos, o los conocidos como filamentos intermedios, y están los microfilamentos, ¿no? Que entre los tres forman lo que se llama el citoesqueleto de la neurona. Todos son proteínas. Una de las preguntas que la gente se hacía con respecto a la neurona: si la neurona no se multiplica, ¿por qué es que tiene un núcleo tan grande? Claro, entonces significaba que era una célula bastante activa, cierto, pero no se multiplica. El asunto es de que en la célula, en la neurona, hay una gran actividad de síntesis proteica. ¿Eso qué significa? ¿Traducción? Sí, pero también implica replicación. No, replicación no, pero sí transcripción y traducción. Y entonces se explica entonces por qué el núcleo es bastante activo. Y claro, no solamente hay que pensar en términos de que se necesitan las enzimas metabólicas para la propia neurona, sino también necesita las enzimas para la síntesis de neurotransmisores, la síntesis de proteínas de membrana, entre ellos receptores, transportadores, canales, todo eso, y el citoesqueleto, que es gran cantidad de proteínas. Entonces, la neurona es muy activa en cuanto a la expresión del DNA, y por eso se explica el núcleo bastante grande en las neuronas. Ahora, lo que sí se sabe es que la neurona sí no se multiplica, pero está reprimida su capacidad de multiplicación porque todos los elementos para la multiplicación están allí, no las ha perdido. A diferencia, por ejemplo, de las células inmunitarias, que cuando llegan a su último nivel de diferenciación ya no pueden multiplicarse. Ejemplo, las células plasmáticas. ¿Qué más tenemos? Las células gigantes, diferenciación final del macrófago. Eso ya no pueden multiplicarse, pero sí su función está bien establecida. A diferencia, la neurona es sí una célula bastante diferenciada, pero que tiene potencialmente toda su capacidad de división y multiplicación. ¿Por qué no lo hace? Esa es la pregunta. Está reprimido. Si alguien descubre o desreprime eso, yo creo que se gana el premio Nobel y toda la fortuna del mundo, ¿no? Pero mientras,
está ahí la neurona. Ahora, el citoesqueleto, aparte de dar una estructura, también permite el movimiento o transporte a nivel de la neurona, y sobre todo si queremos a nivel de los axones. Entonces hay un transporte axoplasmático que va del cuerpo neuronal a los terminales o telodendrones, y de los telodendrones también al cuerpo neuronal. O sea, la dirección es... Entonces tenemos un transporte axoanterógrado, ¿no?, que va desde el cuerpo neuronal hasta los terminales. Generalmente esto permite digamos, el transporte de vesículas, sobre todo en aquellos, por ejemplo, como neurotransmisores que se sintetizan a nivel del cuerpo neuronal, pero hay que llevarlo hasta la terminal. Entonces, estas vesículas son transportadas, por ejemplo, por esta molécula de la cinesina, y que tiene como canales los microtúbulos. Es el mismo principio de la actina y la miosina, ¿no? Es el mismo, solo que en este caso la cinesina es monomérica, pero está ligado a una vesícula y eso le permite el transporte, ¿no? Y está también el transporte axoplasmático o retrógrado, que más bien corre por cuenta de la dineína, que más bien va en sentido contrario, ¿no? Entonces, hay esos dos tipos de transporte que hay que considerar. Dentro de la fisiología de la neurona, algo que le permite cumplir su función es que la neurona tiene una carga eléctrica. ¿Cuánto es esa carga eléctrica? ¿Cuánto? Aproximadamente menos 70. Menos 70 milivoltios, ¿no? Pero esto es característico de las células excitables. Y si hablamos de células excitables, ¿de quién hablamos? Neurona, músculos, ¿no?, que vendrían a ser células excitables. Las otras células que no son excitables también tienen carga, pero ¿cuánto es su potencial, su carga? Está entre 60 y 50 milivoltios, ¿no? Entonces hay esa diferencia. De ahí que las células excitables tengan una forma, sí, sean excitables a los estímulos y puedan responder, digamos, con cambios eléctricos, no así las células que no son excitables, un hepatocito, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se debe esta carga eléctrica de las neuronas? ¿No? Hay que tener... ¿Ah? Claro, pero los gradientes electroquímicos se debe a qué. La corriente eléctrica del cable también tiene una gradiente eléctrica, pero ¿de qué depende esa corriente eléctrica? ¿De qué depende? De electrones. Pero en este caso, las neuronas no manejan electrones. ¿Qué manejan? Iones. Pero ¿por qué esta distribución? O sea, ¿por qué se tiene que dar esta carga? O sea, algo lo produce, algo lo causa. No, ordenémonos. Y es que esto hay que comprenderlo. Sí, lo que están diciendo es cierto, pero no me explican nada. Claro, me dicen, hay una carga eléctrica, sí, ya no depende de los electrones, cierto, depende de los iones, sí, cierto. Está bien, pero yo puedo tener una bolsa de plástico y meto iones allá adentro y no me da nada. Vamos por ahí. Sí, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué hay menor cantidad de potasio? Claro, partimos del siguiente hecho. Primero, la célula tiene una membrana celular.
¿Es impermeable o permeable? Impermeable es semipermeable. O sea, puede dejar pasar ciertas moléculas que son de bajo peso molecular. Pero, por ejemplo, no puede dejar pasar a las proteínas, que son moléculas enormes. Entonces, las proteínas están atrapadas en cierta forma dentro de la membrana celular, en la célula. No pueden salir. Y las proteínas tienen carga negativa. Ahora bien, si tienen carga negativa dentro de la célula y están las proteínas, entonces, ¿qué carga tiene la célula? Inicialmente una carga negativa. Claro, pero esto no puede permanecer así, porque la célula está en un medio. Y entonces, las otras moléculas, los iones, que son moléculas más pequeñas, ellos se van a desplazar tratando de equilibrar la carga eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos esto, entonces, y consideramos 3 iones, el sodio, el cloro y el potasio. El potasio tiene carga positiva, entonces por esa razón va a entrar. ¿Para qué? Porque tiene para neutralizar las cargas negativas de las proteínas. Listo, entonces el potasio ingresa. Ahora bien, pero como el potasio ingresa, ¿qué resulta con el sodio? Está entrando cargas positivas y el sodio se va para afuera, porque lo está rechazando el potasio. El cloro, más bien el cloro cumple una función de buen amigo, trata de mantener las cosas equilibradas y se va a tratar de desplazar dependiendo donde haya más carga positiva para él más o menos equilibrar. Pero el cloro tampoco no es tan libre para movilizarse. Entonces, ¿qué tenemos en esas condiciones? Los iones van a querer desplazarse, uno por las cargas, pero también se va a formar cargas o gradientes químicos. Entonces hay dos fuerzas que mueven a los iones, las cargas eléctricas y las gradientes químicas. Básicamente estamos hablando de concentración. Ahora bien, entonces, si tomamos en cuenta esto, el potasio, por ejemplo, el potasio tiende a ingresar a la célula en un primer momento y ingresa y aumenta. El potasio va a tratar, pero ¿qué sucede? La carga, la concentración química más bien lo está sacando hacia afuera. O sea, está en oposición. La carga negativa es que lo están atrayendo y la carga, la gradiente química que lo está sacando. En algún momento tiene que alcanzar su equilibrio. Va a alcanzar su equilibrio cuando el potencial de reposo de la célula sea de menos 94 milivoltios. Si la célula alcanzara este potencial de reposo, el potasio no se mueve, alcanzó ese equilibrio. Pero como no lo está alcanzando, entonces si está ¿cuánto dijimos? En menos 70 milivoltios, entonces, ¿qué tiene que hacer el potasio? ¿Entrar o salir? Salir. Tiene que salir. Porque si sale potasio, entonces salen las cargas positivas, esto se va volviendo más negativo y alcanza el menos 94. Y ahí se va a detener. ¿Qué lo está impulsando al potasio? Su carga química. Su gradiente química lo está impulsando. Por eso vuelvo a repetir, los iones tienen que compensar sus cargas que tienen y su gradiente química. Las dos tienen que compensarlas. El potasio, para compensar eso lo haría a menos 94 milivoltios. Pero hay una concentración de 140 milivoltios adentro y 40 miliequivalentes. Están en miliequivalentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el potasio? Tiene que salir. Pero vamos a ver, el potasio sí sale. A diferencia de los sodio, del cloro, que la membrana no lo deja salir si no se aperturan canales específicos, el potasio sí sale. Sale poco, pero sale. Pero también se puede controlar. Hay también canales de potasio
que pueden abrirse, entonces facilita la salida, ¿no? O también puede facilitar su entrada. Pero siempre va a depender de esta orientación. El potasio, si por alguna razón esta membrana se abre un orificio, un poro, va a salir. Esa es su tendencia. En caso del sodio, lo mismo sucede. El sodio tiene 14 miliequivalentes en el interior y tiene 142 en el exterior. Alcanzaría su potencial de reposo si la célula alcanzara un voltaje de más 61 milivoltios. Allí, en esas condiciones, el sodio alcanzaría su equilibrio. Entonces, si se abre un conducto acá, ¿qué hace el sodio? ¿Entra o sale? ¿Entra o sale? Entra. Y miren, estamos en menos 70. Para alcanzar más 91, comparativamente con el potasio, ¿quién tendría mayor fuerza para moverse? El sodio. El sodio quiere entrar como dé lugar a la célula, en este caso a la neurona, porque está muy lejos de su potencial de reposo, o su potencial de equilibrio, perdón, su potencial de equilibrio o potencial de NER, que así se llama también, ¿no? Entonces, si se abre un canalito, el sodio entra y entra raudamente. Y tiene la ventaja de que tiene las dos fuerzas que lo impulsan, la gradiente química y la gradiente eléctrica. Por eso esa gradiente del sodio es fuerte y va a ser utilizada también para otros transportadores, ¿no? Y luego tenemos el cloro. El cloro está en 8.000 equivalentes en el interior y 107 en el exterior. Y su potencial de reposo se alcanza en menos 87 milivoltios. Está casi cerca. Claro, y también, ¿qué tiene? Que la gradiente iónica, la carga eléctrica, no le es favorable. El único que lo impulsa es la gradiente química, si es que queremos que ingrese. Entonces, dependiendo de las variaciones, el cloro va a tratar de moverse en los dos sentidos, pero tratando de depender, o mejor dicho, dependiendo tanto del movimiento que ha tenido el sodio o el potasio. El potasio está saliendo lentamente, pero sale, ¿no? Y si lo dejamos así con el tiempo, podría alcanzar su equilibrio, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no alcanza su equilibrio? Y el sodio está siempre en mayor concentración afuera. ¿Quién mantiene eso? La bomba de sodio, potasio ATPase. El sodio, por decir, está ingresando, el potasio está saliendo, pero la bomba hace la corrección. Saca 3 sodios, ingresa 2 potasios. ¿Cómo queda la célula? Negativa. Porque saca 3 sodios que son positivos y solo ingresan 2 potasios, entonces falta una carga positiva. Y eso hace que la célula también se mantenga negativa, ¿no? Entonces, por un lado, claro, el problema lo originan las proteínas, por ser negativas y no poder salir de la célula. Los iones tratan de equilibrar esa carga, pero ellos buscan su potencial de equilibrio, ¿no? Están buscando su potencial del equilibrio, están tratando de desplazarse, pero quien no los deja es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y entonces así se mantiene el potencial de reposo de la célula. Ahora bien, puede darse de que, y de hecho se da, este potencial cambie por un estímulo, entonces este potencial va a cambiar, dependiendo si son estímulos que llevan a un potencial de reposo mucho más negativo, entonces hablamos de una hiperpolarización, o puedan llevarlo a disminuir su potencial de reposo, entonces eventualmente pueden llegar al nivel umbral de despolarización, entonces se da la despolarización.
eso va a depender si alcanza el nivel umbral. Ahora bien, si el estímulo es suficiente, ¿puede darse una despolarización? Sí, ¿no? Entonces, ¿responde o no responde? Veamos esto primero. Lo que hemos visto es el potencial de acción, ¿no? Ahora bien, por otro lado, para que se pueda dar la transmisión neuronal, necesitamos un cambio de ese potencial. Y ese es el potencial de acción. Y claro, si comparamos la carga versus el tiempo, entonces, ¿qué tenemos? Acá estamos más o menos en menos 70 milivoltios. Si hay un movimiento de iones, por ejemplo, se disminuye el potencial de reemplazo disminuye y puede llegar hasta más 30 milivoltios y eso le llamamos despolarización. Luego viene la repolarización, hay una hiperpolarización y luego viene el potencial de reposo. Veamos, ¿por qué se da esto? Debe haber un estímulo que haga de que los canales se abren, iónicos, y en este caso se abra el canal de sodio. Pero para que el canal de sodio se abra, la carga negativa de menos 70 por lo menos debe llegar a menos 65 milivoltios o 60 milivoltios. Menos 60 o menos 65 milivoltios. Hasta ahí tiene que llegar. Puede haber estímulos que están causando disminución de la despolarización, pero si no llegan ahí, no pasa nada. Pero si llega a este nivel umbral de menos 65, menos 60, aquí se abre el canal de sodio voltaje dependiente, ¿no? Claro, los canales se pueden activar o desactivar y dependiendo de quién los activa, decimos es voltaje dependiente, ligando dependiente, ¿no? Entonces, se apertura el canal de sodio y al aperturarse el canal de sodio, el sodio ingresa. Y como el sodio ingresa, cambia la polarización de la célula y tenemos la despolarización, aproximadamente a más 30 milivoltios. Pero si dijéramos así, a más 30 milivoltios significa que el sodio alcanzó su equilibrio. No lo alcanza, tampoco lo alcanza. Claro, él va a entrar y va a tratar de llegar hasta ahí, pero no lo va a hacer. Pero bueno, digamos que llega hasta más 30 milivoltios. En ese punto, el canal de sodio se cierra. Entonces, se activa el canal, por decir a menos 65, menos 60 milivoltios, y se cierra a 30 milivoltios. Es un poco especial el canal de sodio porque tiene dos compuertas, una interna y otra externa. En estado de reposo, la compuerta externa está abierta, la compuerta interna está cerrada. Entonces, cuando se activa, la compuerta interna se abre. Entonces significa que el canal se abrió. Corre el sodio y cuando llega a menos 30 se cierra, pero se cierra la compuerta externa y queda cerrado, ¿no? Pero en ese estado el canal de sodio está inactivo, así se le llama. Y tiene que recuperarse, tiene que cerrarse el canal, la compuerta interna y abrirse la externa. Solo hasta que sucede eso lo mismo, nuevamente puede ser activado ese canal. Mientras no esté de esa manera, no puede ser estimulado. O sea, no puede haber un estímulo de que estando abierto el canal interno y cerrado el abierto, solo se abre el abierto nuevamente. No puede, no sucede. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que el canal de sodio vuelva a activarse, el interno tiene que cerrarse y cerrarse y el externo abrirse. Y recién nuevamente está activo. O mejor dicho, está listo para ser estimulado y pueda activarse. ¿Qué sucede también? Que aunque usualmente mencionamos que el canal de potasio está abierto, se abre y entonces deja pasar el potasio, resulta que cuando ha habido el estímulo inicial, se han activado los dos canales. El canal de sodio, voltaje dependiente, y su apellido es rápido. Entonces, canal rápido de sodio, voltaje dependiente, es el que se ha abierto. Y también se ha abierto a su vez el canal de potasio, voltaje dependiente. Pero como el sodio el canal es rápido, ese se abre más rápido y deja pasar rápido al sodio. Por eso se da la despolarización.
Mientras que el potasio sí se está moviendo ya, pero se está moviendo lentamente. Cuando el canal de sodio se cierra, se cierra, el canal de potasio sigue abierto y el flujo de potasio es mucho mayor que el del sodio y entonces prevalece el efecto del potasio. Y ahí es donde se da la repolarización. Entonces, el potasio, se abre el canal y el potasio entra, sale. Sale. Claro, entró sodio con cargas positivas. El potasio sale para equilibrar las cargas positivas y volver a la negatividad a la célula. ¿Sí? Listo. No olviden de eso y por qué se están moviendo los iones. Lo dejamos aquí.